que he desarrollado. Entonces, pues lo que traje, que les puedo compartir en la pantalla serían dos cuartillas de la tesis para que vean más o menos, pues el tipo de escritura y lo puedan leer. Y tengo 6 imágenes que se concentran en esta experiencia de la poesía concreta y cómo, y entonces pues les quiero mostrar eso. Me parece aquí que no puedo compartir pantalla por... Ah, ya. A ver. Mm, mm, mm. Dice que Yo. has empezado. Ah, ya, perfecto. Ah, qué bien. Déjenme encuentro aquí lo que quiero compartirles. Hola, buenos días. Hola, Lourdes. Hola, Hola, Lourdes. hola, ya Está Calisto. tocando hablar a Javier y va a Sí, sí, sí. presentar parte de su tesis para que discutamos, pero sobre todo sus imágenes. Esto vale para Natalia y Lourdes, que llegaron un poquito más tarde, y yo ya había hablado. Sí, gracias, Ana María. Bueno, pues les leo, ¿verdad? Por favor. Bien. Hay un ejemplo luminoso del pensamiento cómico en los nombres que los nahuas y los mayas dieron al hongo que infecta la mazorca del maíz. Estamos pensando en una época en que el cultivo y la cosecha del maíz organizan la vida del pueblo. El pueblo mesoamericano vive para sembrar y comer maíz. La milpa es el espacio y el tiempo que favorece la ciclicidad en la relación de los seres humanos con la naturaleza. La milpa funciona como el carnaval europeo por el ciclo vital productor de la naturaleza y el hombre. De ahí la tendencia de los pueblos agricultores a la sublimación del alimento, en este caso del maíz, que está a la base de un comportamiento campesino respetuoso y cuidador de la milpa productiva. Perdón, Javier, nada más pensando en Simone, que milpa, si no lo has oído o leído estando aquí en México, se podría traducir por chakra, que lo utilizamos en América Latina, pero que supongo que lo conoces para que termines de entender. Ya. Ujú. Que también es como un sistema para la cosecha y que se distingue, ¿no? Por ejemplo, en los Andes también hay por escaleras y hay diferentes maneras, ¿verdad? Sí. Sin embargo, todo el esfuerzo popular por trabajar y optimizar la tierra como espacio de cultivo, al depender también de la naturaleza, adquiere marcas ambivalentes. En el caso del mundo náhuatl, los graniceros o tiemperos dan su consejo según lo que les indican los ostentos de los dioses de la lluvia, las aves. Y esa interpretación del anuncio a partir de una especie de etología de las aves se traduce en el poder sobre el tiempo. Si la milpa tiene que resistir a la fuerza del agua, en términos materiales, los anunciadores del tiempo contribuyen a que la milpa produzca. Y pues aquí les cuento un poco más de los graniceros, porque no me acabé de mm, meter con las referencias a las que me acerqué, porque sentía que eran demasiado antropológicas y que ubicaban únicamente la emergencia de graniceros de esta forma un poco mitológica, porque a una persona le caía un rayo y como no moría, eso era lo que le esperaba, dedicarse a manejar los rayos, pero lo poniendo de una forma un poco mística y
habían otros comentarios donde el estudio de las aves era importante en una cultura campesina y por eso un poco el comentario está de pasada, pero quería explicarlo más. También digo, pero nos interesa un efecto inesperado de la humedad excesiva, la aparición del cuitlacoche. El nombre náhuatl del hongo mencionado se relaciona con algo molesto que se encuentra encima del maíz y que es como excremento, como mugre. Para el viejo pueblo agricultor, la mazorca del maíz engorda, se llena de cuitlacoche, es decir, de excremento vegetal que, por raro que pueda parecer, es tan natural como el excremento humano. Precisemos que esa manera de nombrar, como todo buen arte de motejar, de poner motes, construye un pensamiento irónico, clownesco. Y pues el eje del nombre pues es la ironía. Y esta idea de mote me gustó porque se distingue del apodo y del nombre que no es únicamente cómico. Y pues los motes eran o sea, el cuitlacoche es el mote que se le da a este hongo, ¿no? Y doy un salto aquí a la tradición maya, ¿no? Como se trata de otra tradición, nos interesa ubicar el nombre en maya del honguito cuitlacoche. En maya su nombre, Tahuanalchac, aparentemente significa excremento del dios, pero ese nombre nos conduce a supuestos míticos y religiosos. Y aquí estaría pensando como en el Popol Vuh y en las historias que nos llegan, que son de mitología. Por eso Chac es el equivalente de Tlaloc en otras tradiciones, el dios de la lluvia. Para insistir en una búsqueda de un pensamiento cómico e irónico que surge del mundo agrícola, consideramos ir más allá de las marcas cosmológicas y culturales mayas. Privilegiamos el componente de alegría campesina que construye una manera clownesca de nombrar al hongo y desprendemos de ello que en la milpa lo único divino es el excremento para conversar con el carnaval. Para los campesinos mayas, dicho excremento era consecuencia del exceso de lluvia, era producto de las fuerzas naturales. Por eso consideramos al excremento de Chac como una alegre materia que estercola el cuerpo. Y aquí está la inversión de el alimento y el excremento, que es como una marca carnavalesca también. Entonces, el excremento de Chac era considerado como una enfermedad del maíz, como una excrescencia, entre otras. Se relaciona claramente con el cielo, espacio no solo de las lluvias, sino también de los Ikhop, vientos en maya. Implica la enfermedad y la crisis en términos de los saberes tradicionales, pues el pueblo maya habla del mal viento. En el modo de existencia que es la milpa, aparecen imágenes de las enfermedades exacerbadas tanto por la lluvia como por los vientos. La sensibilidad campesina advierte de la caída de rayos o un viento capaz de enfermar las milpas. Los hongos que enferman las milpas son el excremento del chac o el cuitlacoche y otros que pues no tienen esta fuerza cómica, ¿no? Son todos estos, el carbón común, diente de caballo y otros que infectan las espigas. Entre esos nombres, el nombre en maya del cuitlacoche, dado de manera ritual más que mítica, implementa una burla de la enfermedad y de la muerte, ejemplifica la manera como el pueblo agricultor, que sabe del influjo de los fenómenos meteorológicos sobre la milpa, trabaja sin temor, con alegría triunfal. Entonces, pues aquí me detengo para la parte de la tesis que quería compartirles y, y no sé si alguien quiere hablar de una vez o les puedo mostrar las imágenes, porque también las tengo aquí a la mano. Javier, a reserva de que alguien quiera preguntar o comentar o eso, mientras
podrías ir proyectando las imágenes, Sí, claro ¿verdad? que sí. Para que tengamos todo el asunto completo y no para que las vayas mostrando después, ¿no? Para que tengamos esto como... Y ya, por favor, si alguien tiene comentarios. Una pregunta, Javier. Para que nos sitúes en el contexto de todo tu trabajo, empiezas el texto diciendo hay un ejemplo. Entonces te preguntaría de qué es ejemplo este caso que estás tratando. Pues es un ejemplo de cómo funciona el pensamiento cómico ubicado Ah, en la plaza pública de, de México, que se conecta a su vez con la milpa y con la vida campesina. ujú. Entonces, pues así no está situado, ¿verdad? En la parte que le corresponde, pero pues es de pensamiento cómico, de pensamiento grotesco, de risa popular y pues lo tendría que ubicar más a profundidad, ¿verdad? Pero más allá de Ajá. profundidad, seguramente te lo va a decir Erika también, un poco para darnos contexto a todas y a todos, surge de haberte puesto a leer a Bakhtin y justamente a propósito del carnaval y de sus marcas significantes y prácticas, ¿no es cierto? De ahí una serie de conceptos que acabas de mencionar y que están escritos y que son parte de este pensamiento carnavalesco, que es muchas cosas para Bakhtin, pero sobre todo para él es crítico de aparatos de poder, en Mm, particular la Iglesia Católica, pero también las formas de poder que se han ido dando con el paso del tiempo. No sé si a Erika se le ocurre algo más o a ti también, Javier, para, para contextualizarnos esto que vienes pensando desde ajá. hace mucho. Se me ocurre aquí subrayar la potencia crítica justamente de lo cómico, ¿no? Que me parece que por ahí va tu trabajo, la potencia crítica en general y crítica política también. Sí, pues eso me interesa. Creo que inmediatamente lo que puedo responder es que quizás la milpa sea un, un espacio que se tiene que medir con la naturaleza y que es ella la que nos influye de cierta manera y a la que tenemos Mm, este, que oponer cierta resistencia, por ejemplo, trabajando, ¿no? Trabajando la tierra, cuidando que no caiga, que cuando cae el agua, cómo hacer para que se pueda seguir produciendo y que esto es lo que no le gusta, pues, a la iglesia o al Estado, el componente de alegría que lucha precisamente que sostiene a la gente que cuando va a la iglesia es atormentada por discursos moralistas, ¿no? Donde el infierno sería lo que les espera a los campesinos si no se comportan de acuerdo a la cultura dominante. Entonces todas esas marcas tendrían que explorarlas y aterrizarlas mejor, ¿no? Una, una, mm, eh, una marca más, sin duda, y me parece importante que persigas, que explores esta alegría en el trabajo, que ujú. además es el trabajo del pueblo, no de la civilización maya, como los antropólogos y antropólogas o la antropología sin más eurocéntrica insiste, ¿no? Lo importante del pueblo maya es que sigue vivo y sigue haciendo todo esto. Que la civilización maya y sus poderes se hayan acabado en algún momento les interesa a la antropología, ¿no? Y a una antropología que debe ser criticada. Pero tú estás rescatando todo esto de la vida del pueblo que gira en torno a la milpa, ¿no? O en torno a la chacra, si incluimos el pensamiento quechua, por ejemplo, ¿no? Es decir, toda América del Sur, donde milpa y chacra se parecen bastante, aunque, bueno, quizá a mi entender, milpa nos dice mucho más
incluso a la manera maya, ¿no? Que chakra, que sea mal utilizado para mencionar cualquier cultivo, ¿no? Bueno. Y lo otro es que lo dijiste muy bien, el trabajo con la naturaleza, en la milpa, con los cultivos, implica una resistencia a ciertas fuerzas propiamente naturales o que en algún momento se pensaron divinas o cualquier cosa, pero es una resistencia cómplice. Por eso es, si quieres tú, alegre, es gozosa también. No es una resistencia para matar a la naturaleza, para apropiarse, para despojarla de sus fuerzas. Por eso la idea de resistencia cómplice me pareció interesante. No sé qué opinas tú y Erika y los demás, que me gustaría oírlos. Sí, me gustó esta resistencia que no es para oponerse, para acabar con, con un adversario que es natural, sino que es una resistencia material, en el trabajo, y sobre todo que es alegre y que en otras prácticas también comunitarias de los mayas se las podemos perseguir, ¿no? Cómo producen su alimento, cómo se relacionan con los tamales, cómo trabajan otro tipo de productos que pueden ser de fibras vegetales, de fibras animales, y que eso este, pues es deudor del mundo de la milpa, que pues es muy complejo y que habría que me interesa profundizar por ese camino. Entonces, pues sí, eso lo voy a anotar para pensarlo con más cuidado. Otra cuestión más de una vez. Sí. Y luego me gustaría pasarle el micrófono a Erika para que pudiera insistir ella sobre esto. ¿Se acuerdan que veníamos pensando la necesidad de introducir la lectura retórica o desde la historia de la retórica? Y la idea de la alegría o el gozo en todo este mundo de la milpa, de leerlo también en clave carnavalesca, poniendo en cuestión también varias cosas que podría ser, podemos utilizar el vocabulario bajtiniano del carnaval para pensar en Abya Yala, en América Latina, ¿no? O pensar, por otro lado, la idea de que habría una cierta universalidad en los conceptos bajtinianos que nos permiten utilizarlos en un ámbito no europeo, ¿no? Fuera de la historia, exterior a la historia de Europa. Pero todo esto me lleva a otra cuestión que me parece que Erika le gustaría insistir, que esto gozoso implica, este significado de gozoso implica una modificación fuerte en la operación irónica. En general, la ironía fue utilizada sobre todo por el pensamiento romántico. Me refiero a lo más reciente, a la modernidad o a lo contemporáneo, donde la ironía lamentablemente nos habla de alguien que fuera del tiempo, de la sociedad y de la historia, mira esa historia humana y se burla de los otros, pero considerándose superior a los otros. Puede ser el poeta, puede ser el filósofo, ¿sí? Puede ser el escritor, sin más, que además siempre es masculino, es decir, el ironista es siempre un hombre, ¿no? Pero lo interesante aquí es esta modificación desde una lectura neorretórica, a ver qué le parece también a Erika, donde la ironía es gozosa y te incluye. Por eso es carnavalesco también, porque Erika también recordará, ella hizo su postdoctorado en el pensamiento bajtiniano. Y en Bakhtin la idea interesante es que nadie se escapa al gozo carnavalesco, que puede haber burlas o ironías, pero siempre está considerado el que emite esa burla. No hay alguien que quede fuera y que desde fuera y desde arriba y de forma autoritaria pueda criticar el curso del tiempo. ¿No es cierto? No sé qué te parezca, Erika, sobre esto. Sí,
Híjole, es que ahí es un campo gigantesco el que estás tú dibujando, Ana María, para pensar. Habría que ver qué le gusta a Javier. Ahí ciertamente él se refirió a la ironía y a la ironía en el sentido del gozo y del juego que está en Bakhtin. Todo el texto de Bakhtin se puede interpretar desde el punto de vista de aparatos retóricos, ¿no? Algunos aparatos muy concretos serían todos los de la inversión, de lo alto por lo bajo, ¿no? En el caso de la figura que tú estás trabajando, del Huitlacoche como el excremento, no cualquiera, sino de un dios, ¿no? En el caso maya. Pero como paradójicamente o irónicamente como un excremento que se consume también, ¿no? O sea, no los comemos culturalmente, históricamente. Entonces sí hay una dimensión de juego, de fiesta, como dice Bakhtin, de goce, y por otra parte hay una serie de procedimientos que son procedimientos de la lengua que permitirían, sí, fíjate, pues generalizar mucho, no sé si universalizar esto a todas las lenguas, no solo a las lenguas tradicionalmente occidentales, según esta figura de Occidente, o sea, no solo a las lenguas indoeuropeas, sino a las lenguas de los pueblos, en este caso de México, Mesoamérica o ¿no? De los pueblos colonizados también. Es decir, sí serían pequeñas maquinarias que operan en toda lengua, como esta posibilidad gozosa de invertir, ¿no? De invertir lo alto por lo bajo, valores, etcétera, que tiene todo este potencial crítico político. Bakhtin dice, pues el carnaval sería la ocasión de la abolición de todas las jerarquías, es una apuesta muy importante, ¿no? Política. Entonces, todo esto lo puedes tú, si quieres, ¿no? Y si te interesa, perseguir, así en qué es lo que opera en estas figuras, ¿no? Si es inversión, si es producción de un otro sentido, si está siempre el juego, ¿no? En la elección de los sentidos y de los efectos de estas figuras, etcétera, cuáles son las fuerzas que producen, en fin, cuál es la relación entre el trabajo de la milpa, ¿no? Que es del trabajo cotidiano, además, y según entiendo, pues no sé si de todos los pueblos precolombinos, ¿no? De la región de Mesoamérica, pues, aunque tú estés trabajando casos específicos, como el náhuatl o el maya. Entonces, sí, habría mucho que pensar ahí. Por Y favor, pues Javier, antes de contestar, bueno, mientras contestas, ¿metes Ujú. otra imagen tuya, por favor? claro, este, Esta que nos estabas presentando era a propósito del Congreso de Derrida, ¿no? sí, Pienso, ajá, ajá. bueno, pero esas provocaciones sobre la ironía, sobre no luchar contra los privilegios de forma carnavalesca, me las quedo, las tengo que precisar porque ciertamente el humor, lo cómico, a veces ha sido utilizado, o sea, a través de lo cómico, de la burla y de la ironía, se inferioriza al otro, a veces de manera racista, sexista Ujú, y normalmente clasista, ¿no? Descalificándolo, reduciéndolo a, a alguien que es inferior por ciertas cuestiones que explican a esa persona que es el ironista, ¿no? Que se siente ujú, por encima y que quiere mostrar su superioridad, este, ya sea intelectualmente o culturalmente, económicamente, y pues eso es nefasto porque uno quisiera buscar una ironía que sea gozosa, que sea la ocasión para que el pueblo se burle de sí mismo, ¿no? Y por eso tengo que regresar las citas donde Bakhtin lo, lo empieza a pensar y cómo pues su tradición sigue abierta, porque ahora el ejemplo es el Cuitlacoche, ¿no? No solo de pensamiento cómico, también de una ironía distinta de otro tipo de ejercicios verticales del ironista y de una retórica también que no es carnavalesca, ¿no? Entonces eso
le dedicaré un tiempito. Y pues sí, estas imágenes son lo primero que me encontré de mi producción relacionado con para acercarme a algo para trabajar en relación con las jornadas derridianas, y el tema era la inscripcionalidad, la escritura, y cruzarlo también con la poesía concreta. Entonces, pues regreso a la que tenía proyectada, que es simplemente un boceto que pone en juego la escritura la, y las inversiones que se producen en un espejo, ¿no? Que es como agarrar un plumón y frente al espejo escribir de izquierda a derecha y saludar, y en otro momento siguiente la misma mano, solo que en sentido inverso, está contestando el saludo, ¿no? Entonces era una escena un poco que se puede pensar de varias maneras, ¿no? Meramente como una inversión donde quien toma la palabra para escribir es nuestro reflejo, y como siempre que escribimos, estamos en un universo tecnológico que también es maravilloso porque te mueve, por ejemplo, a cuestionarte sobre tu identidad, cómo funciona tu pensamiento y demás, porque quien contesta no necesariamente es uno, ¿no? También hay alteridad en este tipo de ejercicio, y te permite además entrar en el reino de la utopía, ¿no? Así como decir que el espejo también es uno de los motivos que le interesaron a Foucault en relación con la utopía y la heterotopía, cómo uno puede abrir un espacio a otro y un tiempo a otro a propósito de un juego donde cuando tú escribes no eres tú, también el reflejo toma la palabra y te explota la cabeza en este tipo de relación donde la interioridad, la exterioridad, se ponen en cuestión bestialmente, porque no es seguro que uno sea el que está dirigiendo la palabra. Y, y bueno, pues era un poco simple el saludo, ¿no? Hola, hola. Pero a todo lo que podría derivar este boceto, yo creo que sería que cuando lo tenga acabado, pues se los comparto y ojalá que sea más productivo, ¿no? Este, y la parte superior de esta otra imagen es la que quería compartir, ¿no? Es la palabra llorar, pero a propósito de un ejemplo que Ana María nos ponía en clase de estética hace algo de tiempo, en 2018, y me gustó porque a partir de este ejemplo exploré lo que era la poesía concreta, el arte concreto, donde es, uno escribe la palabra llorar, pero las lágrimas caen sobre el papel y aflojan la tinta y esto escurre, ¿no? Entonces esta manera de cruzar la imagen con la escritura puede seguir provocando juegos diversos como este, ¿no? Y los significados de la palabra llorar se ven modificados por la manera como escribimos, ¿no? Que está mezclado también el cuerpo de quien escribe, de quien llora, y esta expresión de llorar se vuelve más, no solo así poética y sensible, o sea, también empieza a significar otras cosas. Y bueno, todo eso tiene que ver con la escritura. Entonces, pues me gustó porque un artista visual puede acercarse y apropiarse de la escritura gráficamente con, con todas las cualidades que tiene la mano que escribe, ¿no? Que puede ser por el tipo de presión que pone sobre el papel, por la velocidad del trazo, jugar con eso, ¿no? Por ejemplo, bueno,
aquí este otro texto que no tiene que ver, pues está escrito de otra forma, ¿no? Y también hay estas distinciones de la parte gráfica, la manera como escribimos y eso deja su marca sobre el papel, también puede tener que ver con la dimensión corporal de quien escribe, ¿no? Cómo, cómo utilizas la pluma, con qué mano. Y bueno, así me he acercado más bien de forma procesual que de forma teórica, ¿no? A la escritura, jugando con cómo escribo y buscándole otro tipo de consecuencias, ¿no? De forma más, a veces más visual y en esta otra, pues también el significado de llorar se vuelve este, interesante. Y una Estos son. pregunta, por ejemplo, en el caso de la palabra llorar, la duplicidad de los, no de los signos, sino de las letras. Llorar es doble L y luego le agregas también de más una R a llorar, que deberíamos pronunciarlo como yo, o sea, llorar, ¿no? Para poder leerlo de manera correcta, pero que implica que ahí el sonido también, en la escritura y en el dibujo o en el bosquejo que estás haciendo, tiene su propio camino, diríamos, semántico o práctico, ¿no? Nos podemos dedicar a través de la lectura, como si leyéramos una parte, un fragmento de una poesía concreta, puesto que la escritura hace cosas, pero también hace cosas en el sonido, ¿no? Cuando leemos en voz alta las palabras, ¿no? Como llorar. Y de ahí puedes derivar otros caminos que no solo sean la inversión, ¿no es cierto? Que también merece la pena discutir con amplitud si esta inversión deja la estructura tal y como está. Por ejemplo, en el caso de los términos bien y mal, el hecho de que te decidas por el mal deja impoluta sin tocar la oposición bien y mal, en lugar de deconstruirla, de hacer la historia de estas palabras semántica y pragmática y nos permite ponerlas en cuestión, a la manera de Ridiana, pero también, ¿por qué no?, a la manera de las lecturas nietzscheanas, ¿no? Tenemos ahí una amplia posibilidad de lectura. Entonces, perdón que te interrumpí, sí nos gustaría que nos explicaras bien a qué elementos gráficos o plásticos recurriste en este dibujo. Qué lástima, está chiquito, ¿verdad? Pero Sí, quizá no lo podamos ver más grande para dedicarnos de cerca a esto. O seré yo que ya necesito otros lentes. Pero sí, pues ahora sí que ya no recordaba que tenía una falta de ortografía en esta imagen que hice hace mucho tiempo y que detrás del papelito decía corregir y quitar y pues, se me fue, ¿no? Pero bueno, a la vez produce un poco de hilaridad sí, involuntaria, ¿no? Porque uno borrar, pues sí. llora, se pone a llorar. Pero Ajá. bueno, eso se rectifica y a la vez, pues, conecta con alguna mm, otra fuerza, ¿no? O sea, dice Benjamin que una de las grandes posibilidades de la reproductibilidad técnica es que podemos rectificar, que se puede corregir el material y pues no habría gran problema, solo la vergüenza momentánea de, ay, sí es cierto, decía llorar y se me pasó desapercibido porque uno está así soñando con lo que quería compartir y no me detuve a ver, pero bueno, pues así pasa. Entonces, eso lo quiero trabajar, de hecho, pues poniéndole un texto más adecuado, quitando la imagen inferior de cuando me gustaba otro artista y bueno, rectificarla y que quede todavía más, eh, con mayor fuerza, ¿no? Porque pues se abre a este problemita de que pues así no se escribe esa palabra. Y les comparto, más adelante les compartiré otra donde justamente lo tachado se vuelve importante, ¿no?
aquí podría tachar la segunda o la Claro, primera R y eso claro, abriría un debate sobre lo tachado también. claro, desde una Entonces, práctica de tachar, varios autores, porque pero ahí llora, tenemos sí, a Derrida, ¿no? Ujú, ujú. Lo tachado, esa marca sí. del tache está produciendo en principio significación, ¿no es cierto? Pero también otra serie de operaciones interesantes, incluso en el ámbito propiamente pictórico, plástico, o gráfico. No podrías leer en voz alta lo que dice abajo porque no lo logro leer. Mm. O sea, si ¿Esta? vuelves, ¿qué dice abajo? Ah, sí voy. Dice, cita a Jörg Immendorf, tiene Tuns Mache. Pues es que en ese momento mi profesor de arte decía que en algunos momentos los artistas citan, parafrasean, y plagian a otros artistas y por eso le puse que es una cita, ¿no? Y era un cuadro de un niño que está llorando y las mejillas tienen la misma forma que las lágrimas, ¿no? Entonces, pues me había gustado, pero hoy ya no recurriría a la cita. Entonces, pues eso es lo que dice minusculito Ah, y pues voy a dar el brinco a la parte de lo gracias. tachado y regreso a las otras que quería compartir. En uno de los autores de la microhistoria que hemos revisado, este, aparece como el motivo central del libro del queso y los gusanos, la figura de Menocchio, que era un panadero que fue condenado a muerte porque en el momento bueno, lo acusan, ¿no? Los vecinos de que está cayendo en comentarios que van contra Dios, porque él decía que el mundo estaba así como cuando uno pone la leche y se empieza a formar el queso y salen los gusanos, eso era el mundo, ¿no? Entonces se oponía al Génesis, pero pues era un poco un personaje humorístico también, ¿no? Porque su cosmovisión estaba, pues era un acto lúdico y se le fue la mano y no supo defenderse en este proceso en contra de él que le decían, tú arrepiéntete, no digas que el mundo es de queso, ¿no? Pero él decía, sí, es que así es el mundo, el mundo es como el queso y los gusanos. Y a partir de esa anécdota quise experimentar con lo tachado y bueno, con mayor o menor acierto, pues puse este textito también hace unos años, donde lo tachado pues es una marca, hace aparecer a esa palabra tachada como algo tachado, ¿no? O sea, le pones una cruz y no desaparece, se vuelve o más evidente o igual de evidente, pero acarrea otros significados. Lo mismo que subrayar o poner una raya, a lo largo de una expresión, eh, pues tiene implicaciones porque la escritura no solamente es progresiva, ¿no? También tiene momentos donde tachas y este juego se vuelve mm, pues interesante por los signos gráficos, ¿no? También por los signos de puntuación. Poner 3 puntos suspensivos no es propiamente, o sea que nos hace preguntarnos por la escritura, ¿no? Escribir es únicamente poner palabras o los signos que mete, ¿no? Por ejemplo, signos de admiración, acentos, todo eso, pues tenemos que experimentarlo cuando escribimos y también cuando escribimos a mano y pues ponerle un tache se vuelve interesante. Y también en otra imagen ponía taches sobre el cuerpo. Entonces eso pues abre también otro tipo de implicaciones, ¿no? Poner un tache sobre la boca y esta figura ya no habla. Entonces eso pues también lo quiero explorar y también después buscarlo eh, teóricamente. Em, estas son muy bonitas porque era inmediatamente de que Ana María nos contó de la poesía concreta, dije, bueno, ¿cómo se te ocurre que pudieras experimentar y provocar un juego visual? Porque
si ustedes gustan, pueden buscar imágenes de poesía concreta y pues tiene su valor, muchos son muy ingeniosos. Recuerdo que la que más me gustó cuando me puse a investigar era la palabra dormir y la letra I estaba recostada, ¿no? Porque es como un muñequito con su cabecita. Y yo, está encantador. Pero pues en ese camino hice esto, ¿no? El elefante, el rabito y la trompa del elefante forman parte de esta letra cursiva y pues la letra N es el tronquito y la cabeza del elefante. Y la jirafa, pues la J es la jirafa y sus manchas son las letras, ¿no? Entonces esto está abierto, tengo otros con menor y mayor mm, que me convencen más o menos, pero pues estos son muy lindos, son los primeros que hice, así sin borrador, ¿no? Como salían, pues están muy tiernos. Y más adelante en este acercamiento a la escritura, encontré cómo algunos artistas escondían su firma dentro de sus cuadros y escribían su nombre, por ejemplo, con gusanitos, con hojas y todas las figuritas que iban construyendo su firma se volvían también productivas por el lado de la escritura, ¿no? Una firma que tiene que ver con la responsabilidad de quien hace esa obra, no solo con quien es su propietario, su inventor, y también con quien contribuye al universo de la escritura, porque bueno, nadie se va a llamar jirafa, pero con tu nombre haces un juego distinto. Bueno, pues la palabra pescar está pescando, ¿no? Y también hay una inversión donde los peces pescan a los seres humanos y nos damos cuenta de que somos semejantes, igual de manera grotesca, de manera campesina, porque el vientre, la panza embarazada y su líquido amniótico nos vuelve peces, ¿no? Todos nacemos, antes de nacer estamos nadando como peces en el agua y estamos pescados en la panza de nuestra madre, pero, pero bueno, uno puede pescar porque la letra P sirve para pescar. Entonces, igual es lindo. Bueno, ya se los compartí. Y este otro, pues no tiene que ver directamente con la escritura. Les digo que eran lo que más me resonaba de Riviano, lo busqué inmediatamente y se los compartí. Es estas dos figuras donde está la manita, también se desprenden de unos ejemplos muy provocadores de Ana María cuando nos hablaba de lo táctil, ¿no? Que, que bueno, en este caso, ella decía que cuando alguien grita, te puedes orinar si alguien grita. Y me gustó eso porque me di cuenta de que o sea, no, además pensar en un grito que no es solo, o sea, también gritar una palabra, gritar un insulto, gritar cualquier tipo de expresión, pues la fuerza táctil de este grito, no solamente como cuando uno dice, ay, me dolieron los oídos, ¿no? No se queda en el oído, se diluye en el cuerpo y pierdes el control, ¿no? Por ejemplo, a través de orinarte, ¿no? Porque te afecta de esta manera, ¿no? O sea, el golpe táctil, una experiencia táctil, en este caso, pues es un grito, ¿no? Pero también estas potencias están en otro tipo de ejercicios táctiles, ¿no? Incluso el contrario que sería, pues, el susurro, la caricia, como a veces el, la voz también es parte de nuestra tactilidad, de nuestra producción de tactilidad y Y bueno, también me he acercado un poquito a este tipo de planteamiento. En este caso, pues es un ejemplo de cuerpo colectivo. No empieza únicamente en quien grita o en quien recibe el grito y orina. Es más bien una actividad que se contagia, que se extiende entre ellos. También es un cuerpo carnavalizado porque
lo más alto, que es la voz, que está normalmente dirigido al cerebro. En este caso, tiene repercusiones en lo más bajo del cuerpo, que son nuestros genitales. Y además de todo esto, pues es altamente propositivo, ¿no? Porque a partir de ahí fui como despejando la imaginación de cómo podíamos tener relaciones táctiles que enriquecen nuestra sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando llegas a la casa, acaricias a tus perritos y la emoción y la tactilidad les hace igualmente orinarse, es que está atravesada toda esa energía por el tacto, ¿no? Y pues bueno, lo más evidente siempre en relación con el tacto son los golpes, ¿no? Los golpes tienen esta fuerza de conmocionarnos de, de esta manera crítica. Pero pues también hay ejemplos como más sutiles, ¿no? Que tienen que ver con el eructo, que tienen que ver pues con el sonido, ¿no? También provocado con otras partes del cuerpo que nos hacen pues seguirnos inventando de forma táctil. Entonces, pues me lo encontré y dije, se los voy a compartir. Está muy, pues muy profundo, ¿no? Yo creo que se le pueden extraer todavía más conclusiones. Entonces, pues ya me detengo porque estas son las cosas que les quería compartir. Espero que les hayan gustado, que les interesen. Y todavía no tengo decidido lo que quiero preparar para las jornadas derridianas, pero van por este camino, ¿no? Que tienen que ver con algunos temas que me he ido acercando, que son derridianos por la importancia que tiene, pues, para la clase de estética de Ana María, el pensamiento de Derrida y sus tópicos. Y hice como una lista, ya, como que me interesa, también. Por ejemplo, el fantasma, que me quedé pensando muchas cosas de él. Y bueno, la escritura, también ubicarla en el mundo andino, ¿no? Que era una propuesta que es interesante, ¿no? Que tiene que ver con los quipus. Entonces esa es la lista de cositas que quisiera perseguir y que pues van por este lado también de la imagen. Hay o sea, a partir de tus imágenes, que como tú bien decías, son tanto escritura para ti y para quienes lo vemos, y por lo tanto que incitan, que dan a pensar o a dirigir una cierta lectura, pero que también son o ocupan otros lugares, no solo en el discurso, sino también en la práctica de quien dibuja, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, solemos creer, porque así se nos ha enseñado desde la cultura eurocentrada y androcentrada, que leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y sin embargo tu última imagen no sabemos dónde empezar a leerla. En el caso de que esta lectura particular y esta escritura tenga como aquella a la que estamos acostumbrados un inicio, un desarrollo y un final. O más bien a través de todo de toda tu producción, la que tú me has compartido, que ya es bastante, no sabes nunca dónde empezar a leer, dónde detenerte o dónde regresar, porque, por ejemplo, ahora lo último que compartiste para que lo viéramos, achicaste a tal grado la imagen que perdimos una parte importante, yo diría 2/3 partes de tu imagen. Pero lo interesante ahí es cómo empiezas a leer y cómo esa
esa acción en el tiempo, desde dónde empezar, es cuestionada por tu propia manera de dibujar. Porque recuerdo que habíamos comentado, tú y yo, Javier, comentábamos algo, y luego tú te ibas y retomabas esa imagen, y lo que antes te había decidido a comenzar se llenaba de tantas otras propuestas que la imagen ya no empezaba en el viejo lugar porque le estabas interviniendo en distintos lugares de manera temporal, desde dónde empezar a leer, y de manera espacial. No sabíamos dónde empezaba y dónde acababa la imagen, porque en general, para quienes no lo sepan, casi todas las imágenes de Javier van acompañadas por palabras escritas, ¿no? Entonces uno no sabía dónde empezaba una cosa u otra, pero eso generaba una propuesta no solo plástica, sino de construcción permanente del sentido, que sonaba como algo cíclico a la manera de Bakhtin, ¿no es cierto? Es decir, de una manera carnavalesca, donde el tiempo es siempre un tiempo cíclico, ¿no? Hay tiempos juntos que además se van entrecruzando. Y sin duda ahí aparece el concepto de tejido de una manera evidente en los dibujos de Javier, que también valdría la pena perseguir, ¿no? La cuestión del tejido que ha importado tanto al pensamiento latinoamericano crítico, ¿no? Meter el concepto de tejido, no solo para explicar la viejísima palabra europea texto, que es lo que quiere decir, sino para integrarlo, la idea de tejido, al trabajo de las mujeres, ¿no? Y cómo construyen mundo y mundos de sentido posibles tejiendo, pero también experiencias visuales y experiencias de sentido, y alguna de ellas mitológicas, aunque no me encante la palabra, ¿no? Habría que resignificarla, quitársela a los expertos o expertas en mitología y proponer otros nuevos significados, ¿no es cierto? Para recurrir, por ejemplo, a la mitología mesoamericana, por ejemplo, maya, ¿no? O náhuatl, o irnos más hacia el sur, andina, ¿no? Que no tiene por qué ser necesariamente incaica, es decir, sin hacer referencia necesariamente a los aspectos políticos, diríamos, o a los ejercicios de poder, sino lo que la gente intercambia entre ellas, ¿no? En relación con la milpa, con la chacra, con los cultivos, que en el caso del sur, pues no solo es el maíz, es por ejemplo la papa, que es tan importante, ¿no? Entonces ir agregando estas maneras en que el tejido implica relación entre cosas, ir viendo qué tipo de relaciones se están jugando ahí, porque pueden ser relaciones críticas de poner en cuestión o seguir produciendo nuevos sentidos o instalándose quien teje, en general las mujeres, en un mundo de sentido que ellas lo van poblando de sentido, ¿no? Que no toman prestadas sentidos anteriores de las y los antepasados, sino que están generando continuamente nuevos sentidos y llamarle a eso tejido, que es muy padre. Y yo creo que eso está presente en tus dibujos. No sé qué opinen las y los demás. Sí, Simone, ya Si te hay escuchamos. tiempo, me gustaría, sí, si hay tiempo, me gustaría compartir algunas ideas que el trabajo de Javier ha provocado. Y primero agradecer por la oportunidad y parabenizar a Javier por el trabajo que es bellísimo, ya comentamos otro día. Y Ana María por el cuidado para que yo comprendiese de qué se trataban las milpas. No sé si voy a poder hacer muchas conexiones organizadas, porque así con un carnaval son muchas ideas que están en la cabeza por la presentación que he visto, pero quería compartir algunas cosas que me ha producido tu trabajo, Javier, desde la idea del carnaval que tengo de Brasil. Y bueno, no se puede hablar de un carnaval único en Brasil. Yo soy de un territorio donde no hay carnaval, se puede decir que no hay carnaval, o lo que hay es del carnaval europeo, súper colonizado.
de clubes, de la gente más blanca, de la fiesta disciplinada que no se permite la transgresión propia, que se apropió del carnaval, que hablamos aquí como caracterizando el carnaval. Pero hay un autor, Luis Rufino, dos de verdad, Luis Rufino y Luis Simas en Brasil, que discuten el carnaval y la potencia política del carnaval, no como una fiesta de alienación, como se pone por las élites, sino como lucha política, especialmente por la herencia afro, que se hace presente en grande parte del carnaval de Brasil. Que, insisto, no es el mismo. Hay alguna idea de carnaval que se pasa en Río de Janeiro, más en la internacionalmente conocida, creo, de las escuelas de samba, que son súper organizadas, aunque tengan también su herencia afro, pero hay toda una institución que la controla porque es un espectáculo para la televisión y para los turistas. Y hay los carnavales de las calles. Este no hay organización alguna, es el propio caos. Y están presentes muchos de esos elementos que tú has traído, de la burla, de los cuerpos, de la sensualidad. Hay también las contestaciones de los paradojos. Lélia González, por ejemplo, va a discutir el paradojo de la sensualización de la mujer negra en el carnaval, la hipersexualización de la mujer negra, en verdad, de los cuerpos nudos de las mujeres, o del cuerpo del hombre negro que va a aparecer ahí. Entonces me llama la atención, pero también me llama la atención algunas conexiones que no sé que si estoy exagerando un poquito, pero cuando trajiste en tu último dibujo la cuestión del cuerpo, en el primero y el último para mí hubo una conexión con los excrementos cuando hablaba del, ¿cómo se llama? El hongo del millo, Huitlacoche. Huitlacoche, y en el último, allá hablaba de los excrementos del cuerpo, en el último dibujo también de la orina, y eso me conectó con el carnaval y con el olor del carnaval en las calles, por lo menos en algunos carnavales de Brasil, el olor de la orina por las calles, porque las personas allí están, y bueno, no siempre buscan por sus baños o algo así. Y como todo eso junto viene con esta idea de subversión, de que, que tampoco se puede saber por dónde empezar a leer el carnaval. Yo tuve una experiencia reciente de conocer uno de los carnavales de Brasil, que es en Bahía, que también es mucho conocido, es un carnaval de rúa, que está también dividido en dos partes, una donde se organizó más para que los turistas lo pudieran participar, porque es de verdad mucho caótico, y otra la parte donde la gente local se frecuenta más. Y uno no sabe por dónde empezar. Uno que está si ve eso por la tele, uno piensa, no es posible sobrevivir a eso. Y al mismo tiempo, cuando se está allá, se ve que hay una autoorganización donde todo funciona de alguna manera, pero es la manera contestatoria de todas las prácticas de la limpieza, cuando hablo limpieza, por favor, entiendo como esta higienización de la colonialidad, del trabajo, de los horarios, de la lógica neoliberal capitalista, y que perdura por más de una semana. Entonces, no sé si está un poquito caótico, pero quería compartir que me tocó mucho tu trabajo y que tal vez esta discusión de Luis Rufino y Antonio Simas sobre la lucha, la fiesta, la política y la importancia de las calles para que esta subversión se haga presente. Y que ni todo carnaval, por lo menos por nuestra experiencia, es siempre resistencia, porque hay este dominio del carnaval colonizado, que hace las burlas inclusive por la práctica del racismo, como algo con blackface, que se hace mucho allá. En fin, quería te agradecer y compartir eso, me tocó bastante tu trabajo. Bueno, pues también yo te agradezco mucho que me hayas compartido lo que te pareció. Y pues también recuerdo la plática que tuvimos hace una semana, donde justamente el papel de los excrementos y de la orina era ambivalente, ¿no? Porque, pues, como alguna vez se comentó en el seminario, en el caso de Brasil, en la época más esclavista, pues aparecían esclavos dedicados a sacar de la ciudad
los desechos del cuerpo de sus amos, ¿no? Y estos esclavos tigre, pues llevaban sobre la cabeza, eh, pues recipientes con excrementos y orina que les provocaba rayas, ¿no? Y ahí también hay un juego con la poesía, ¿no? Porque este tipo de chorreado, pues también escribe algunas palabras en este cuerpo, ¿no? Y en el caso de la última imagen, pues igual hay una pequeña escenita sobre la cabeza del esclavo tigre, que es un personaje que le grita al otro, que hace que se orine, y todo eso escurre sobre el cuerpo, y eso sirve para reinventar gráficamente también, pues el imaginario crítico del carnaval en Brasil, ¿no? De los carnavales de Brasil, para hacer que se separen de otros aspectos que no nos interesan, que pueden ser la cuestión del espectáculo, del turismo, del capitalismo, y la que es más fuerte es la cuestión de cómo se ha eh, inferiorizado a cierto tipo de cuerpo, ¿no? Entre ellos, pues el de las mujeres, de los homosexuales, y sobre todo de esta población de origen negro que tiene una fuerza de resistencia que habría que seguir apostándole, ¿verdad? Entonces, pues me encantó lo que dijiste y te voy a pedir el nombre de estos autores para enterarme más de cerca, ¿no? Entonces, pues qué bueno que te gustó y así. Sí, gracias a Simone, porque también teníamos algo de referencia. La gente del seminario lo recordará que recibimos a José Sarmento, también dentro de este programa de COP Brass, ¿no? Y él traía justo estos dibujos donde aprendimos esta idea del tigre, ¿no? Porque le escurrían los excrementos que llevaba en la cabeza, pero él nos compartió algunos autores, pero nos vienen perfecto conocer otros más. Y sobre todo de lo que tú llamaste carnaval de rúa, es decir, de la calle, que es el que nos interesa, porque es donde ahí podemos rescatar cierta fuerza de resistencia irónica, ¿no? Y la ironía como una operación tanto política como retórica, como histórica, como social, ¿no? Y por supuesto con la marca de la resistencia de los cuerpos otros, de mujeres, de disidencias sexuales, etcétera, que es tan interesante. Entonces, si nos lo puedes compartir mejor para que todos tengamos acceso al correo, ¿no? Alteridad de Exclusiones, nos lo mandas Alteridad de Exclusiones para que todos tengamos acceso y además lo puedas hacer en el momento que puedas. Y te lo vamos a agradecer, Simone. Y ahora le toca a Lourdes, porque había levantado la mano. Sí, gracias. Pues yo me sumo a las felicitaciones, Javier. Me encanta tu trabajo. Y no sé si todavía haya tiempo, Ana María, porque tengo entendido que te tienes que ir, pero bueno, lo que yo quiero comentar es que creo que todo este pensamiento y todo este trabajo de Javier nos puede ayudar a llenar de contenido cuerpa, ¿no? Que tú habías propuesto que pudiéramos explicar el cuerpo colectivo con la palabra cuerpa y esa potencia de la movilización o potencia política del carnaval. Creo que nos puede ayudar y me quedé pensando si todo esto que nos propone Javier nos puede también ayudar a pensar el bienestar desde los cuidados, ¿no? Desde esta parte gozosa de esta risa en la plaza pública, el pensamiento cómico, la risa popular, cuando hablaba Javier de la utopía, las heterotopías, pero sobre todo los cuidados. No sé si les parece congruente esto que para poder pensar el bienestar, ¿sí? El bienestar colectivo de resistencia, una resistencia irónica, pero desde el gozo, desde un activismo alegre. Bueno, a todo eso me llevó a pensar esto que nos expusiste, Javier, y creo que la última de las
de lo que nos compartiste, que me encantó. Creo que va a funcionar muy bien para las jornadas derridianas, ¿no? Pensar desde las diferencias, un cuerpo colectivo. Y bueno, hasta ahí. Sí, pues muchas gracias, Lourdes, por los comentarios tan bonitos que hiciste. Voy a hacer una lista sobre todo de los temas que me estás proponiendo que a los que me acerque para discutir esto otro que presenté, ¿no? Y pues hay algunos que los tengo más cercanos, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo colectivo es, tiene que ver con ambos escenarios, ¿no? Con el del carnaval, con el de este activismo que no está preocupado por individuos, ¿no? Sino también por provocar relaciones donde la risa es central y la risa no únicamente entendida de forma fisiológica, como cuando alguien nos cuentan un chiste y te ríes, sino que la risa es un poco una figura para también hablar de todo el cuerpo que ha sido inferiorizado, desvalorizado por la seriedad, ¿no? Porque no es que nos interese únicamente defender los derechos de los seres humanos y de las mujeres, también su, sus experiencias sensibles, sentimentales, eróticas, se vuelven centrales, ¿no? Entonces, el último ejemplo, la última imagen, pues aparentemente son dos figuras masculinas, pero se desaparece el, pues el falocentrismo, el androcentrismo, porque el cuerpo colectivo siempre invierte las funciones, ¿no? Y creo que puedo más adelante darte una respuesta más apropiada, pero pues gracias por los comentarios y los seguimos conversando, ¿no? Sí, gracias. Enrique, querías decir algo. Ay, gracias. Una cosa, solamente una cosa chiquitita, ¿no? También me sumo al agradecimiento por tu presentación, Javier. Y yo me preguntaba si reírse es igual que burlarse, porque creo que se ha estado ocupando de manera indistinta los términos y me interesaría escucharte, ¿no? ¿Cómo es que estás comprendiendo ambas categorías? Y en ese sentido, si desde los cuerpos subalternizados podríamos decir que se burlan o que resisten a partir de la ironía, ¿no? Porque no es lo mismo que se ría de ti el patrón y que haga una mofa de tu cuerpo a que lo haga el Pongo en el caso de Arguedas, que se burla, entre comillas, del patrón con una imagen bastante estilizada a partir de su sueño, ¿no? Entonces, me quedó la duda y quisiera escucharte. Gracias. Bueno, gracias a ti. Pues es una duda que habría que ver. No sé bien cómo contestarla, pero tengo estas nociones. En el caso de la lectura que hice de Bakhtin en la clase, lo que me saltó inmediatamente era que la burla que dirigen los pobres, los desposeídos, los que han sido dominados contra las autoridades, por ejemplo, de la iglesia y del Estado, sirve para nivelar las cosas, ¿no? Es una risa contra los privilegios. Y en ese caso, pues es un ejercicio violento que los tira, digamos, del peldaño en el que estaban y los ubica a nuestro mismo nivel, ¿no? Topográfico, que sería inferior para el caso de un pueblo cercano a la tierra, justamente a la milpa. Y que en ese sentido, pues puede haber una risa con este tipo de perfil, un poco de revancha, un poco de, también de evitar sentirse dominado, de sentirse gobernado y por eso pues tiene estas características que le quitan el trono a los poderosos, ¿no? Y pues no sé si la palabra risa, burla, ironía sean equivalentes, quizá cada una nos sirva para distintos aspectos, porque pues la ironía como la
comentábamos, puede ser redefinida de manera más comunitaria. Igual la risa, ¿no? No hace falta una risa que, que sea únicamente para descalificar. Y bueno, en el caso que tú has trabajado, pues sobre todo, este, o sea, la manera como los gays y otro tipo de disidencias se expresan de sí mismos, tiene este tipo de componente autocrítico, ¿no? Como cuando alguien entre sus iguales utiliza la palabra joto o jota. Creo que esto no es tan fácil de resolver que digamos, ya es un acto claramente, mm, o sea, esa propuesta está acabada, tenemos que seguirla cuestionando, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, con la sociedad en la que se ubica? ¿Cómo hay, pues, palabras que sirven para dañar, que sirven para hacer una burla dedicada a lastimar? ¿Y cómo de verdad podemos provocar nuevas burlas y nuevas risas donde nos ponemos a nosotros como el que recibe la burla sin que eso sea necesariamente ligero, ¿no? O sea, también puede golpearnos la fuerza de la risa autocrítica, de, de un humor, de una experiencia cómica que, que también nos tiene que movilizar, ¿no? Entonces, pues quizás las risas tengan también un componente de violencia, un componente transgresor, demasiado corporeizado. Entonces, pues de momento eso te contesto y espero que, y bueno, qué bueno que te gustó también lo que les compartí. Natalia. Sí, bueno, al igual que todas las demás, a mí me tocó tu obra. La verdad que tienes un trabajo muy padre, muy original, me encantó. Y me gustó mucho la última parte, el último dibujo, que era como una especie de, pues de tejido, sí, de imágenes, y sobre todo lo que expresabas de que el grito generaba un efecto corporal, por ejemplo, la orina, y lo asociaste incluso con los perritos que cuando los tocamos, pues de la emoción se orinan. Pero también eso me llevó a pensar en otra frase como, por ejemplo, ser tocado por las palabras o no tener tacto al hablar. Con un proceso de asociación libre, eso también me llevó a Butler cuando ella habla justamente de cómo los insultos han sido definidos como una especie de herir, un acto de herir en el sentido en que tienen un efecto performativo en lo real. Yo te nombro de cierta manera, te coloco en una posición y al mismo tiempo pareciera ser que te lastimo con eso que te digo, ¿no? Esto de la performatividad y del tocar con las palabras los cuerpos y generar un efecto en esos cuerpos, como por ejemplo orinarse o cualquier otro, también me llevaba a pensar si esto que Butler habla de, por ejemplo, esta apropiación del término queer, que en vez de tener un efecto insultante o hiriente, tiene otro efecto político, podría pensarse también como un giro carnavalesco, una inversión carnavalesca, en este caso del insulto. Y bueno, eso también por asociación me llevó a pensar en la descontextualización o la cita derridiana, que quizás lo carnavalesco implique una descontextualización de toda la cadena significativa de algo y que va produciendo justamente al sacarlo del contexto, al citarlo en este proceso de inversión, un nuevo sentido, otro, no necesariamente bueno, digamos, sino otro. Y bueno, eso me parecería interesante explorar, sobre todo también porque en uno de tus dibujos estabas pensando si quitar o no el tema de la cita, que eso me pareció muy interesante de cómo algunos pintores o artistas hacen este citado. Quizás explorar eso también desde una perspectiva derridiana del contexto, la cita, la diseminación de significación sería interesante. Pero bueno, eso me despertó mucho tu trabajo. Sí,
pues también te agradezco, Natalia, por haber comentado esto y pues la manera como me decías más o menos las teorías que te resonaban y la forma en la que quizá puedo intervenir yo, pues la seguiré pensando, porque inmediatamente sí comparto la idea de que el tocar, que las palabras nos tocan y que habría que ver de qué manera, ¿no? De manera afectiva, de manera táctil, de manera, este, material, que nos toca o que lo diga alguien o que esa misma palabra sea dicha por alguien más, pues nos puede tocar de manera diferencial, ¿verdad? Entonces, a veces como que hay palabras que más nos tocan, ¿no? Que puede ser tu nombre. Y creo que el nombre es como un ejemplo perfecto para perseguir esto. Bueno, en lo que compartí escrito, también el mote, ¿no? Como, como los motes nos tocan y a veces de forma hiriente, porque pues los motes a veces son por los defectos físicos, por nuestra estructura física, y eso a veces es incómodo. Entonces, hay formas de o sea, que quizás no podamos encontrar una palabra que no nos toque de una forma u otra, o sea, siempre va a provocar alguna incomodidad, algún efecto, y que pues uno puede tener el tacto que quiera, ser suave o ser más duro, y eso depende un poco de cómo pongamos en juego nuestro ejercicio de tocar, de hablar. Y pues en relación con otro de los temas que comentabas, cómo los artistas citan, pues eso fue como una licencia que mi maestro compartía, de que a veces para que la obra no se vuelva única del artista, se podían introducir motivos de otras personas, ¿no? Que tienen que ver con cómo seleccionas un material, cómo coleccionas imágenes, recursos para tu propia producción, y que eso podía ser eh, llamado una cita, ¿no? Como la que puse, que era una imagen de una pintura, pero también una paráfrasis, porque muchos de los artistas, como que tomaban de modelo una obra y la llevaban hacia otro tipo de figura. Y pues como todo esto es parte, según él, del arte contemporáneo, que también es revisionista, también copia, también se está como, como inspirando en la historia del arte, y que pues hay algunos artistas, por ejemplo, el que yo ponía, que se llama Jörg Immendorf, que es alemán, que juega con la copia, y hay otros que tienen una propuesta que me gusta más, que tiene que ver con una crítica del pop art. Es un artista que se llama Sigmar Polke, que pinta a mano, o sea, con un pincel y con pintura, la manera como se ve el pop art. Entonces, pinta como este tipo de circulitos ampliados, que eran los de los cómics, y su manera de copiar la imagen, pero dándole un acabado pictórico distinto, que no es una impresión, ¿no? Como las imprentas de cómics. Es una copia que está volviendo una pintura algo que era únicamente una impresión en papel. Y pues también hay un montón de cosas que se pueden desprender de eso, ¿no? Y bueno, ya que me acerque más a la manera como Derrida llama estas cosas, pues va a ser súper productivo, ¿no? Así que te agradezco mucho. No, gracias a ti. Yo agregaría que no solo Derrida o Butler leyendo a Derrida, sino que esta cuestión en relación con lo táctil, habíamos empezado a pensarlo hace muchísimos años cuando nos acercamos a Benjamin. Y precisamente en el texto de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, donde aparece lo táctil producto de ciertos shocks de la experiencia que hacen que los 5 sentidos conducen
a este estremecimiento de lo corporal, que es una forma de recibir o no recibir violencias exteriores, pero que permite pensar infinidad de cosas más, en el terreno del arte, en el terreno de la política, etcétera, ¿no? Y que sería interesante tomar en cuenta Benjamin y no dejarlo como alguien que lo pensó hace mucho tiempo, en el siglo XX. Y respecto al siglo XX, y respecto, sin meterme mala onda con el profesor de Javier, sin duda en la historia del arte suele decirse que este trabajo citacional es propio no de lo contemporáneo, sino del arte de las vanguardias, precisamente, que yo no sé si llamarle contemporáneo o moderno, porque es claramente una práctica moderna, porque está, sobre todo en el terreno de la plástica, desde muchos siglos atrás. Lo encontramos en los frescos medievales, lo encontramos, por supuesto, en el siglo XV, y en el momento que explota, si quieren ustedes, las modificaciones renacentistas, ¿no es cierto? Entonces no es una marca contemporánea en el pasado, lo cual para Didi Huberman es un anacronismo benjaminiano que me parece sumamente interesante, ¿no? O sea, dejar de creerle a la clasificación de la historia del arte que te dice esto pertenece a esta época o a esta otra, y cuando se encuentran con elementos que de pronto les mueven su pensamiento historicista, es decir, las épocas del arte, no saben qué hacer, ¿no? Y para nosotros, desde otros lectores, para mí, desde Benjamin, quizá haya alguien en esta misma época que lo haya planteado, o de otra manera que deberíamos leer y conocer, o antes que el propio Benjamin, nos permite hablar de la repetición, ¿no? De la diferencia en la repetición también, por ejemplo, en el caso de la cita, y en el caso no solo del pensamiento filosófico o literario, etcétera, sino incluso digamos, en la práctica plástica, que me parece súper importante. Y quizá cruzarlo, a esto le podría parecer interesante a Lourdes, con el aspecto, digamos, de delito que el pensamiento jurídico intenta darle a la cuestión de la cita, ¿no? Es decir, se supone que es un delito, ¿no? Aunque sea un delito menor, tiene carácter penal, ¿no? El hecho de que copies. Y sin embargo, la historia del arte en general y del pensamiento filosófico está mostrando continuamente que citamos, ¿no? En todos los sentidos como entendamos o definamos la repetición, ¿no? La citabilidad. Y que sería importante tomarlo en cuenta también como para implementar un pequeño texto en contra de lo jurídico y su intento de regresar al punto de partida que sería al punto de la propiedad, ¿no? Intelectual, tanto de artistas como de artistas en general, ¿no? O filósofos, que en realidad es la propiedad de quien edita y publica, o la propiedad de los propios museos y de los sistemas que utilizan los museos para protegerse del robo, de la copia, etcétera, y que tienen un carácter marcadamente capitalista, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión de la propiedad en relación con la cuestión de la cita es súper interesante, ¿no? Y abre varios caminos críticos que me parecen importantes y que se suman a todo lo que aquí escuchamos y a todo lo que se nos ocurrió escuchando y que se dio a pensar en lo que vimos y en lo que hablamos, cosa que les agradezco primero a Javier por haber suscitado ese dar a pensar y dar a mirar de otras maneras, y bueno, todo lo que las compañeras y los compañeros estuvieron diciéndonos aquí, ¿no? Que me parece importante. Pensemos en la posibilidad,
si también le parece a Javier pertinente de utilizar algunas otras imágenes y plantear otra sesión con otros conceptos a partir de imágenes, ¿no? O imágenes conceptuales, ya no solo como la poesía, sino entendida un poco de otra manera, ¿no? A través de imágenes creamos palabras, que en este caso serían conceptos, que me parece importantísimo y que tiene que ver sin duda con la performatividad, ¿no? Y sobre todo como un pensamiento performativo, no solo porque haces cosas con palabras, sino que haces palabras con cosas, ¿no? Con gestos, con pinturas, con el gesto de la mano pintando, haces palabras. Aunque no escribas palabras, el gesto hace palabras. Y también discurso. Y también propuesta crítica, que me parece súper importante. ¿O no, Erika? Sí, bueno, les quería compartir varias cosas, pero sí creo que tu trabajo, Francisco, tiene una impresionantísima fuerza crítica. Además que, como verás, invita a pensar y invita a pensar por muchos caminos. Lo primero que se me ocurre es que hace estallar el sentido, pero como esto ya es un lugar común de cierta filosofía crítica, no sé, pero borra los límites o las fronteras, por ejemplo, entre lo gráfico y lo táctil en este último dibujo, ¿no? De repente es una crítica muy cargada de sentido, como cuando muestras que el espejo que Occidente ha pensado que es la figura privilegiada del reflejo fiel, pues invierte. Y eso se ve con la escritura, por ejemplo, ¿no? Y en un bocetito lo muestras así, enfáticamente. Entonces tiene una fuerza impresionante. Y yo quisiera, así como proyecto, pero además, y además produce mucho entusiasmo, por lo menos a mí me gustaría que hiciéramos un libro. O sea, lo que a mí se me antoja viendo tu trabajo y escuchándote también, si te podemos citar, es escribir ensayos entonces lo que se me antojaría es hacer un libro del seminario con tu trabajo, el que tú quieras compartirnos, y si te parece bien, que se vaya por ahí, y ensayos, ¿no? Que escribamos cada quien o entre varias y varios, en fin, no sé qué les parezca, pero es como un proyecto que se me antoja, ¿no? Claro. Apoyo Sí, yo totalmente. también, definitivamente. Sí, sería buenísimo, ¿no? Sí, Pues estoy de todas acuerdo. las que quieran o todos los que quieran irnos poniendo de acuerdo, y que, claro, ahí podemos partir de que escoja Javier qué imágenes nos quiere compartir, ¿no? Y vamos generando pequeños ensayos. Y bueno, eso sería parte de una propuesta interesante del seminario, ¿no? O sea, que muestre lo que el seminario propone, ¿no? De esta manera. Y sacarle jugo a todo esto, ¿no? Ok. Jugo imaginativo. Pues gracias por haber permitido iniciar esta sesión nueva del nuevo, pues del nuevo calendario, es decir, supuestamente para la universidad estamos en 2025-1, ¿no? Entonces estamos nos roba el iniciando. tiempo, nos roba Exacto. medio año. Estamos iniciando nuevo semestre. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Ya les avisaremos a todas y a todos la siguiente sesión. Si ya quienes están escribiendo o pensando para las jornadas derridianas tienen algo, aunque no esté acabado, que quieran discutir un poco a la manera como lo hicimos con el trabajo de Javier, ustedes pueden escoger fragmentos o palabras o conceptos y demás, y las discutimos de esta manera como solidaria con las y los compañeros, ¿no? No es para criticar mala onda en el sentido coloquial de criticar, es decir, de una manera negativa, sino realmente conversar, porque esto nos despierta a todas y a todos nuevas ideas, ¿no es cierto? Como nos acaba de pasar. Entonces, por favor, avísenos a Erika y a mí
y hacemos una nueva sesión. Yo sé que hay por ahí gente que ya nos ha dicho que quiere hacerlo, pero que todavía está indecisa, como Lourdes, ¿no? Que ya estuvimos trabajando sus textos, ahora en vacaciones, pero que ella está un poquito indecisa, quiere tener las cosas más acabadas. Pero déjate guiar por lo que hizo Javier. Puedes agarrar nada más un fragmento donde tú crees que gira tu propuesta de lectura derridiana, lo leemos y lo discutimos, ¿no? Sin ningún problema. Y nos ayuda a todas muchísimo. Entonces, pues muchas gracias. Estamos en contacto y ojalá que tengamos estos mismos estímulos visuales e intelectuales y teóricos y críticos como esta sesión. Gracias, que estén muy bien. Muchas Gracias, gracias. Alejandro, por tu apoyo tecnológico. Sí, gracias Javier, gracias Alejandro. Y por supuesto, Javier, ¿no? Gracias Ana María Bye. también. Bye. Abrazos, Bye. bye. Gracias. Gracias. Hasta luego.